ponga su corazón atento a lo que el Señor le va a hablar este día. Yo quiero que lleve su mano en señal de fe a su corazón y diga: Señor, háblame en esta noche. Yo quiero escuchar tu voz. Hoy yo quiero, Señor, que tú reveles a mi corazón las verdades y las cosas que tú quieres que yo sepa. Hoy pongo mi vida, mi corazón y mi mente en tus manos, Señor. Y hoy te pongo, Padre, como algo muy particular en mi vida, para que yo pueda ser hacedor de tu palabra y no oidor olvidadizo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Hoy quiero hablarles de un tema muy interesante. Cuando nosotros, gracias hermano, tenemos la bendición de contar con hijos. Esta es una foto muy antigua, no muy antigua, sino de ayer, de hace algunos años, cuando el hermano Gabriel solo tenía 2 hijos. Después me nacieron unas cuatas, ya tengo 4, se me multiplicó. ¿Quién dice que la bendición de Dios no se multiplica? Sí se multiplica. Pero aquí lo que quiero con esto decirles es que esta es parte de la generación que Dios me permitió tener a mí. Cuando yo acabo de ir a la Ciudad de México, mi papá es de Aguascalientes, límite con Zacatecas, y las personas, mis antiguos vecinos, me vieron, me dicen: oye, te pareces mucho a tu papá. Yo tengo una genética. Mis hijos, gracias a Dios, se parecen a mi esposa. Gracias a Dios tienen una genética mejor. Pero la verdad es que la herencia es algo muy hermoso. Mis hijos heredaron de su madre, algunos particularmente los chinos, y me preguntan: oye, si usted es lacio, ¿por qué sus hijos son así chinos? Pues por la culpa de la mamá, tiene genes más fuertes. Lo cierto es que Dios nos dio la bendición de dar herencia genética, herencia física. Es innegable que nuestros hijos llevan nuestros genes y que nosotros llevamos los genes de nuestros padres. Es innegable que el temperamento que tuvieron nuestros papás, algunos de nosotros los heredamos y nosotros se los heredamos a nuestros hijos. Pero hoy quiero hablar precisamente de la oportunidad de la herencia. Y el título de esta noche se llama Maldición generacional o elección generacional. ¿Lo puede repetir conmigo? Elección generacional o maldición generacional. Muchas personas han dicho: es que cuando yo estoy con problemas y tengo situaciones, yo tengo un problema porque yo tengo una herencia maldita. Y hasta hay novelas que se llaman Herencia Maldita. Y de pronto nosotros inclusive adoptamos: es que si yo soy borracho, es que si soy grosero, es que si tengo esto, es porque tengo una maldición generacional. Y a veces nos hemos creído muchas de esas cosas que alguien dice, pero que no están literalmente en la Biblia. Y ahora yo quiero hablarles precisamente de esa particularidad. Y yo quiero que veamos, por favor, si me ayudan arriba, maldición generacional o elección generacional. Si me ayudas con la que sigue, por favor. Yo les voy a presentar muy rápidamente algunos ejemplos de los hijos de algunas personas muy famosas en la Biblia. Y usted se diría: bueno, pues si el papá era bueno, el hijo fue bueno. Si el papá destacó, el hijo también destacó. Si el papá fue un hombre de fe, seguramente el hijo fue un hombre de fe. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que no siempre es así. Y en esta tabla voy a hablar de algunos personajes importantes y cuál fue la herencia que le dieron a sus hijos y cuál fue la actividad que hicieron sus hijos. Uno piensa que porque viene a la iglesia ya puede ser cristiano. No, nacer en un garage no te hace auto. Nacer en un hospital no te hace doctor. Nacer en una iglesia cristiana no te hace cristiano. Es una elección que tú tienes que hacer. Y cuando nosotros vemos en la Biblia de dónde surge esto de las maldiciones, voy a pedirles, si son tan amables, que pongan Éxodo capítulo 20, versículo 5. Ahorita regresamos a nuestra tabla, pero si tú tienes con qué anotar, anota Éxodo 20, capítulo 5. Y dice:
no te inclinarás a ellas. Dios les está dando los mandamientos al pueblo de Israel. Le dice que no se inclinen ante las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa es una palabra que mientras Dios estaba dándole los mandamientos, Moisés escribe y menciona esto: yo soy un Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No todas las palabras son para todos nosotros. Esta palabra en particular fue para el pueblo de Israel. Y la Biblia se repite también en Éxodo 34 versículo 7, donde dice: y guardará misericordia a millares, que perdonan la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así se repite todo esto en el Pentateuco: Éxodo, en Números 14, 18, en Deuteronomio 5 del 9 al 10, Deuteronomio 7, 9 y 10, y todas estas partes en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que no todos esos fueron escritos para nosotros, sino para el pueblo de Israel. Les dice: yo voy a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la segunda y tercera generación, de tal manera que Dios les dice: no te inclines ante dioses, no tengas idolatría, porque entonces va a venir una maldad sobre ti. Y cuando nosotros entendemos este pasaje, decimos: sí hay maldiciones hasta la segunda o hasta la tercera generación. Y a veces nosotros tomamos la Biblia literal y no entendemos qué quiso dar a entender el autor. Dios inspiró la palabra de Dios, no la dictó. Y la inspiró a algunos hombres que tenían algunas situaciones particulares, como el pueblo de Israel, que adoraba a otros dioses o que hacía cosas. Bueno, Dios le dio este mandamiento y este designio al pueblo de Israel. Fueron 613 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Cuántos? 613. Y cuando usted ve cada uno de los mandamientos, hay algunos muy raros, pero bueno, no fueron para nosotros. Esa era la ley que Dios puso. Pero después de un tiempo determinado, después de que la gente pensaba que yo soy malo porque Dios me castiga, yo soy malo porque mi papá fue malo, porque mi abuelo fue malo, porque dice la Biblia que la segunda y la tercera generación, entonces yo vengo de una generación maldita. Todos mis genes vienen maldecidos porque mi papá era maldecido. Pero entendieron mal el concepto que Dios quería. Y entonces Dios levantó un profeta llamado Ezequiel. Y mire lo que dice Ezequiel, versículo 18, capítulo 18, versículo 20. Anote Ezequiel 18, 20. Ezequiel fue posterior al Pentateuco. ¿Y qué dice Ezequiel? Solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia, y el malvado será juzgado por su maldad. En otra versión dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, y el padre llevará el pecado, y tampoco el padre llevará el pecado de su hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y cuando entendemos nosotros esta parte, si usted lee un versículo antes, el Señor está explicándoles que la responsabilidad ya no tiene que ver como tu papá o qué hizo tu papá. La responsabilidad es tuya. El hombre que pecare, este morirá. Y Dios lo va a juzgar de acuerdo a sus actos, no a los actos de sus familiares. Y eso pensaban cuando Jesús va caminando junto con sus discípulos y ven a un ciego y le dicen: Señor, ¿quién pecó? ¿Este
o sus padres. Todavía la mentalidad judía creía que por pecador te enfermabas, y creía que por el pecado de tus papás también quedabas ciego o quedabas mudo. Y les pregunta: ¿quién pecó, Señor? ¿Este o sus padres? Y Jesús les dijo: ni este ni sus padres, sino Él está así para que la gloria de Dios sea manifiesta en este momento. Y el Señor hizo un milagro tremendo. Eso vuelve a darnos a entender que los pecados de los hijos no son literalmente heredados a sus hijos, ni los de los padres a sus hijos. Ezequiel rompe esa situación que decían: y tu generación será maldita. Escuche esto: Dios no quiere maldecir a nadie. Dios es un Dios bueno, de bondad. Si pensamos en maldecir, es darte o hacerte un mal. Dios es bueno todo el tiempo. Dios no quiere maldecir a nadie. Nosotros mismos, por nuestros propios errores, caemos en maldición. Y la Biblia aquí nos especifica: no serás responsable de lo que haga tu padre. Es que yo soy bien borracho. ¿Por qué eres borracho? Porque mi papá era borracho, mi abuelo era borracho, pues mis hijos eran borrachos. Bueno, pues los hijos tienen una cosa que se llama imitan conductas. Los hijos no obedecen, los hijos imitan. Si usted vio a su papá fumar o chuparle la cola al diablo, como dice el pastor, pues también los hijos agarran y fuman también, porque ven al papá fumando. Si ven al papá tomando, los hijos también dicen: pues si mi papá tomaba, yo también tomo. O cuando ya les dejan tomar. Las conductas se imitan. Aunque usted no crea, cuando menciona instruye al niño en su camino, no dice en el buen camino, solo dice en el camino. Tú lo puedes instruir en un camino malo y cuando sea viejo no se apartará de él, o lo puedes instruir en un camino bueno para que cuando sea viejo no se aparte de él. Pero lo puedes instruir, instruye. Y la instrucción es responsabilidad de los papás. Los papás necesitan instruir a sus hijos, pero aunque instruyan los papás a sus hijos, los hijos tienen su propia decisión. Digan conmigo: los hijos, otra vez, los hijos tienen su propia decisión. Por más que el papá quiera ayudarlos, por más que el papá quiera apoyarlos, los hijos tienen su propia decisión. Y aunque el papá haya sido muy bueno, a veces los hijos no son tan buenos. Hoy quiero empezar con el ejemplo de un padre, Adán. Adán no era una mala persona. Adán solamente pues tomó el fruto prohibido, pero él era un buen tipo. Adán le dio el nombre a los animales. Adán empezó a hacer cosas, pero tuvo un hijo llamado Caín y otro Abel. Y en la Biblia el primer asesinato registrado es el de un hijo de un hombre bueno, un hombre que se llenó de rencor y de envidia y mató a su propio hermano, un hombre llamado Caín. Porque si su papá no mató, si su papá no le dio ese ejemplo, ¿por qué él decidió matar a su hermano? Porque Dios nos da libre albedrío para elegir. Nosotros elegimos. Y cuando Caín eligió matar a Abel, usted lee Génesis, Dios se le aparece a Abel y le dice: no se ponga el enojo sobre tu corazón. Lo está persuadiendo para que no haga alguna tontería, pero a Caín no le importó. Caín como sea fue y mató a su hermano. Hay otro ejemplo, el que sigue, si me ayudas con la tablita por favor. Hay otro ejemplo que la Biblia nos enseña, que es Noé. Noé tenía unos hijos. La Biblia nos enseña en Génesis, en los primeros capítulos, que Noé, después de que el arca ya acababa de pasar el diluvio y encalla, dice la Biblia que tenían pues obviamente hambre y una serie de cosas. Dice que Noé de pronto vio las uvas y que se pone una envinada tremenda Noé, y que de tantas uvas, y yo creo que estaban algunas pues obviamente muy pasadas, pues se puso un poco borracho, un poco ebrio. Noé se emborrachó. Dice la Biblia que mientras estaba borrachito, pues estaba ahí. Ese hombre es santo de Dios, es un hombre justo. Sí, también ellos hacen pipí, popó, sí, también no flotan, también se equivocan y también tienen hambre.
Dios nos enseña esto y nos revela para que vean que se parece a nosotros. Y de pronto el santo de Noé está ahí dormido borracho. Y dice la Biblia que llega un hijo llamado Cam y ve la desnudez de su padre y se burla de él. Y cuando ve la desnudez de su padre, esa era una afrenta, el ver la desnudez de su padre. Y en vez de ayudarlo, se burló de él. Y dice que fue a decirle a sus hermanos, y sus dos hermanos vieron y de espaldas cubrieron a su papá y se lo llevaron. A través de la generación y las maldiciones, el papá podía maldecir al hijo y dice que maldice a Cam, el papá, no Dios, el papá Noé, maldice a Cam por haber hecho lo que hizo. Y muchos dicen que Cam son los de color, los morenitos, los negritos que están en África, pero yo no necesariamente puedo afirmar eso, pero hubo una maldición para él. Oye, si no era bueno, ¿por qué su hijo Cam no fue bueno? Bueno, eso nos demuestra que una persona no hereda lo bueno siempre a sus hijos. Vamos a ver otro ejemplo tremendo que a lo mejor usted nunca ha visto. La Biblia nos enseña que los hijos de Moisés, Moisés tuvo hijos, sí, tuvo hijos. El libertador de Israel, sí, el que abrió las aguas y que las plagas, sí, ese Moisés. El hombre que Dios usó, sí, ese Moisés. Tuvo hijos. Ve usted que dice Jueces capítulo 18, versículo 30 y 31. ¿Qué pasó con los hijos de Moisés? Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, o sea, un ídolo. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. La que sigue. Ahora sí, así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. ¿Esto qué significa? Que los hijos de Moisés, se cree que esa imagen es la serpiente y todavía siguieron adorando después a la serpiente que Moisés hizo de bronce. Los hijos y los nietos de Moisés, en vez de seguir el precepto de su padre, adoraron una imagen. Sí, los hijos de Moisés. Pero no, Moisés era un hombre justo. Sí, Moisés. Pero sus nietos y sus hijos eligieron otro Dios. Y en esa misma proporción vamos a ver otro ejemplo. Cuando Josué menciona, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese texto es muy bonito, pero la verdad que en la Biblia no nos menciona ningún hijo de Josué. La Biblia no menciona la generación de Josué. Yo no puedo afirmar si fue buena o fue mala, pero no menciona su generación. Y hay una generación particular que Dios levanta cuando ellos tienen un juez llamado Elí. Elí es un sacerdote de Dios. Vean lo que dice 1 Samuel 2:17. Elí era un sacerdote de Dios que cuidaba el templo, pero tenía unos hijos. Dice 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran unos malvados y no reconocían la autoridad del Señor. 1 Samuel 2:17. Este pecado de los jóvenes sacerdotes era muy grave porque no mostraban ningún respeto por las ofrendas del Señor. ¿Quiénes? Los hijos del sacerdote Elí. Y cuando mencionamos cómo murió Elí, la Biblia nos enseña en 1 Samuel 4, del 15 al 22, que Elí ya era de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver.
Y de pronto llegan y le dan la noticia de que sus hijos han muerto y que capturaron el arca del Señor. Y entonces él cae muerto. Y cuando cae muerto, una de sus nueras que estaba ahí da a luz. Y es una escena muy triste porque en vez de estar alegre, ella dijo: la gloria del Señor fue traspasada en Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Esta historia la encontramos en 1 Samuel 4 del 15 al 22. O sea, los hijos del profeta Elí debían padecerse al profeta Elí, pero no, eran unos malvados. Hacían una serie de triquiñuelas en el templo y por eso murieron. Y hay un profeta que Dios levanta. ¿Se acuerdan de Samuel? Samuel fue un niño que desde pequeño fue entregado al templo. Samuel creció, hizo una escuela de profetas. Samuel fue un hombre próspero en Dios. Era un hombre que proclamó su palabra. Es un hombre que Dios usaba. Pero ¿qué pasó con sus hijos? En 1 de Samuel 8 del 1 al 3 dice: cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y su segundo hijo se llamaba Abías. Los dos eran caudillos de Beerseba, pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. En esta tablita que ustedes tienen aquí también entran los hijos de Samuel. Un hombre poderoso y que Dios usó, pero sus hijos no eran correctos ante Dios. Sus hijos hacían cosas malas, por lo tanto tuvieron también que perecer. Oye, pero Samuel fue un profeta, pero Samuel ministraba en la casa del Señor. ¿Qué pasó con los hijos? ¿Elección o maldición? ¿Elección o maldición? Ok, siguiendo ese mismo curso, vemos entonces en la tablita, por favor, después de Josué viene Elí, después de Elí viene Samuel, y ahora toca el turno de David. David, sí, el que era conforme al corazón de Dios, era un hombre que escogido por Dios, es un hombre que agradó a Dios de tal forma. Pero la pregunta, él era un hombre bueno, ¿y qué pasó con sus hijos? Uno de esos hijos llamado Absalón, que amaba David mucho. Su hijo Absalón quiso destronar a su padre cuando era viejo, quiso quitarle el trono. ¿Y qué pasó con Salomón? Al que usted y yo decimos: wow, Salomón. Salomón al final, escuche esto, Salomón al final se puso a adorar a los dioses de las esposas que tuvo. Salomón, en vez de tomar decisiones correctas como Dios tenía, él se puso a hacer la casa de Dios. Si usted le ve en la Biblia, él hizo el templo de Dios. Sí, hizo el templo de Dios. Y vea usted cuánto hizo de su palacio. Su palacio hizo 3 veces lo que hizo el templo de Dios. Y hay una cosa que le dijo al pueblo, se llama leva. Le dijo al pueblo: como yo no tengo dinero, ustedes van a dar su trabajo. La leva es: vienen y trabajan en la casa del Señor gratis. Hay cuenta que el pastor dijera: usted trabaja en el templo y usted va a poner mano de obra gratis, usted viene. Pero luego Salomón dice: ahora toca hacer mi palacio y ustedes van a volver a trabajar, a hacer mi palacio gratis. Oye, pero una cosa era la casa del Señor, pero Salomón forzó a la gente a trabajar para su palacio. Y eso no era correcto. Salomón no se parecía mucho a David. Salomón trató a las personas de manera dura. Nosotros leemos una parte de la Biblia: oye, el sabio Salomón, pero lea la Biblia completa y se va a dar cuenta que ese hombre era un rey que gobernó con cosas duras, tiranos, y al final hasta los ídolos de sus esposas adoraba. ¿Y qué pasó con los hijos de David? Tampoco fueron unos hombres guiados por Dios, unos hombres que hicieron lo que Dios quería. Ellos tomaron una elección. Y hay uno de ellos que es el hijo de Salomón. El que sigue, Salomón tuvo un hijo, se llamaba Roboam, que tampoco fue muy bueno con el pueblo de Israel. Vea lo que dice, por favor. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos enseña cómo actuaba este hombre.
Vea usted, Primera de Reyes capítulo 12, del versículo 25 al 32. Dice, entonces Jeroboam, que era hijo de Salomón, cuando muere Salomón pone a Jeroboam, rectificó la ciudad de Siquem en la ladera del monte Efraín, y ahí se quedó a vivir, aunque luego salió de ahí y reconstruyó Penuel. Pero dentro de sí mismo pensaba, el reino puede regresar a la casa de David si el pueblo sigue yendo a ofrecer sacrificios al templo del Señor en Jerusalén. Entonces volvieron a someter voluntariamente a Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Después de reunirse en consejo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, demasiadas veces han sido a Jerusalén, aquí tienen a los dioses de los que sacaron de Egipto. Esta generación, en vez de poder hacer lo correcto, hizo lo malo. Pero vamos a ver qué pasa con Primera de Reyes capítulo 12, del versículo 1 al 14. Acuérdese, el hijo de David es Salomón, el hijo de Salomón es Roboam. Versículo 1 del capítulo que mencioné, capítulo 12, dice: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llevarle vino, pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre, o sea, refiriéndose a Salomón, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo del pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, Roboam les dijo: idos, y aquí en 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueras hoy siervo de este pueblo y les sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, le habían dado, y le pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y él les dijo: ¿cómo aconsejaré vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo de tu padre que puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyes algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es el más grueso de los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al 3er día Jeroboam con todo el pueblo y Roboam, según el rey le había mandado, diciendo: volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos le habían dado, y les habló conforme lo que le habían dicho los jóvenes. Ese es el hijo de Salomón, Roboam. No se parecía nada a David, al misericordioso rey. No se parecía a su papá tampoco. Su papá fue duro, pero él les dijo: los voy a tratar más duro. Gracias a eso, entonces, el reino de Israel que David había unido se dividió en el reino del sur y el reino del norte. Y desde ahí se dividió la capital. Una era Jerusalén y otra era Samaria. Estos hijos no hicieron lo bueno de sus padres. Y la Biblia nos enseña muchos ejemplos. El hijo del mismo Jacob, llamado Rubén, se metió con la esposa de su papá. Porque la Biblia no menciona que entonces la maldición del papá fue del hijo, sino habla de bendición. Pero la bendición, igual que la maldición, es una elección. Yo elijo ser bendecido o ser maldecido. Yo elijo. Dios quiere siempre bendecir. Pero ¿sabe qué pasa? Los hijos, en vez de seguir el camino de los padres, eligieron su propio camino. Pero aquí es donde quiero acabar y quiero decirles: no hay ningún hijo de estos grandes hombres que fue tan grande. Pero entonces,
Cuando todo parece triste, cuando ni Moisés, ni Jacob, ni David tuvieron un buen hijo, entonces aquí viene Dios de dioses y Señor de señores, que manda a su único hijo a la tierra para entender que solo hay uno por el cual doblamos toda rodilla, en el cual es su nombre sobre todo nombre. Ahí entonces nuestra predicación es cristocéntrica. No hay una maldición, porque dice el Señor en Romanos 8, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para romper toda opresión, toda situación. Pero aún así necesitas elegir a Cristo, no es a fuerzas. Jesús vino, murió y resucitó. No te quedes solamente en la cruz. La cruz es una maldición. La bendición es la vida de Jesús. No solo hables de la muerte, habla de la vida de Jesús y habla de la resurrección de Jesús. Y cuando entendemos todo ese proceso, entonces vemos lo que dice Apocalipsis. Por favor, vamos a Apocalipsis 5. Miren lo que dice Apocalipsis 5, hablando del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y vi entonces que él estaba sentado en el trono, tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por detrás y por fuera. El libro estaba sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso a gran voz proclamar: ¿quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos? Pero no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus 7 sellos. En este momento vi un cordero en medio del trono, y de los 4 seres vivientes en medio de los ancianos estaba de pie, y parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos. Con todos los 7 espíritus de Dios he enviado por toda la tierra. El cordero se acercó al que estaba sentado en el trono, y de su mano derecha tomó el libro. Tan pronto como lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el cordero, todos llenos de arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y estaba un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Dios gente de toda la raza, lengua y pueblo y nación. Para nuestro Dios nos hiciste reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miré ahí entonces, y alrededor del trono había una voz de muchos ángeles, de los seres vivientes y los ancianos. Era una multitud incontable, miradas de ellos, millones, miriadas y miriadas de ellos, a grandes voz decían: digno es el cordero inmolado, que recibe el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Entonces oí todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos, decían: al que está sentado en el trono del cordero sea la gloria, dadas las alabanzas, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermano, Jesús vino a la tierra mandado por su Padre. Se humilló estando en el cielo, se humilló, pero obedeció, eligió obedecer a su Padre. Muchas gentes pudieron elegir correctamente, pero no eligieron correctamente. Los hijos de Moisés, los hijos de David, los hijos de Salomón no eligieron correctamente, pero para esto apareció el Hijo de Dios. Y en la Biblia nos revela el único que es digno, el único que es digno de poder hacer las cosas, porque fue obediente. Su obediencia fue hasta la muerte, y muerte de cruz, y fue la más tal vez difícil en ese momento, pero por eso el Señor lo glorificó, porque el Señor obedeció a su Padre. Hasta el final le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe qué significa eso? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu significa: Padre, abraza mi vida, abrázame. Yo voy a morir, pero tú abrázame, porque Dios nunca
lo desamparó. Nunca nos desampara, nunca nos deja. ¿Y sabe qué? Cuando uno toma esa situación, Jesús sabía que iba a morir. Dijo, no me toman mi vida, yo la doy. Porque Él sabía la obediencia, sabía qué tenía que hacer. Ese Jesús al cual tú y yo le cantamos, Él es el único digno. Porque todos se equivocaron, porque los hijos de Moisés, los hijos de David no fueron suficientes. Los hijos del profeta Samuel, los hijos del profeta Elí no fueron suficientes. Pero el Hijo del Padre, el Jesucristo al cual tú y yo alabamos, Él es digno de gloria, honra, poder, sabiduría por los siglos. Ahora yo quiero que tú entiendas que para esto apareció el Hijo de Dios, para darnos libertad. No es herencia. Nadie te heredó una maldición. Dios no te va a juzgar por los pecados de tu padre. Te va a juzgar por lo que tú decidas. Por lo que tú decidas. Es tu elección. Es tu elección. Así es que hoy te invito, elige por lo correcto. Elige por el único que es digno de glorificar, que es el Señor. Hagamos lo bueno. No pensemos, es que yo soy así porque mi abuelo un día, y es que yo me acuerdo. No busques, la Biblia dice, no voy. El hombre que picare, este morirá. No voy a maldecir a los hijos por los pecados de los padres. Ahí está en la Biblia. Hoy yo te quiero decir que precisamente para eso apareció el Señor, para que tú no te sientas condenado ni en una herencia. Es que mi abuelo fue brujo, es que mi abuelita era del niño Fidencio. Deja eso. Para eso el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Yo y tú somos libres de maldición y de condena. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y donde está Cristo podemos tener libertad. Y hoy no nos sintamos condenados, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, de acuerdo a Romanos 8, capítulo 1. El Señor no vino a condenarte, el Señor no vino a juzgarte, vino a liberarte. Vino a amarte para que tú fueras salvo. Y sabe que a veces piensan que el amor de Dios se merece, y el amor de Dios se compra. Ni se merece ni se compra. Tú no puedes hacer nada para que Dios te deje de amar. Escuchen esto, muy fuerte. Tú no puedes hacer nada para que Dios te deje de amar. ¿Quién te podrá separar del amor de Dios? No tú por Él, Él por ti. Ni lo ancho, ni lo grande, ni lo futuro, ni lo pasado. Nada te podrá separar del amor de Dios. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Ese es nuestro Dios. Ahora nuestra responsabilidad es elegir correctamente. Elige bien. Elección generacional. Si tu papá fue malo, si tu mamá fue perversa, o tus hermanos, hoy te toca elegir a ti. Está comprobado que hay un porcentaje muy grande de personas que tal vez imitan a sus padres, pero hay otro porcentaje de papás y de personas que no quieren ser como su generación. Dios te escogió, escucha, Dios te escogió para hacer luz, para hacer la diferencia. Dios te sacó de las tinieblas para venir a la luz admirable, porque Dios pensó en ti, porque tiene un plan para ti, porque Dios sabía que tú eras la luz del mundo y la sal de la tierra. Ahora, si Él tiene un plan, no te va a condenar. Él va a querer que tú elijas correctamente. Dios no puede elegir por ti. Dios te dio libre albedrío. Elige correctamente, por lo bueno, por lo justo, por lo honesto. En esto pensar. Dios no te quiere como robot, manipular tu vida, manipulando tu mente, tus acciones. Dios te quiere libre, pero quiere que decidas bien. Elección generacional. Yo elijo seguir a Cristo. Yo elijo seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me llamen un aleluya, aunque me digan que castrar la fe, huya, huya, el aleluya, no importa. Aunque mi familia me critique,
Aunque en el trabajo se burlen de mí por ser cristiano. Aunque en la calle me rechacen por cuando les comparto de Cristo. Aunque a veces hay problemas y hay situaciones en la vida. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Cierra tus ojos ahí donde estás.